La Primera Guerra Mundial fue un conflicto militar de carácter mundial, aunque centrado en Europa, que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio del 11 de noviembre de 1918. Antes de la guerra se dio una etapa llamada Belle Époque y se formó la paz armada entre las potencias internacionales. También se dieron transformaciones que provocaron conflictos entre potencias, como la globalización de la economía mundial, diversas transformaciones tecnológicas y la expansión colonial europea. Entre 1905 y 1914 se dieron 4 crisis internacionales, 2 en Marruecos, en las que se formó la Triple Entente, y las otras 2 en los Balcanes. La crisis definitiva fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando en 1914 en Sarajevo por un activista serbio, Gavrilo Princip. A partir de este suceso, Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia, Alemania a Francia y Rusia y Reino Unido a Alemania, después de que ésta invadiese Bélgica. Se enfrentan los imperios centrales, liderados por Alemania y Austria-Hungría, y los aliados o entente, en los que destacan Francia, Gran Bretaña, Rusia y Estados Unidos. En 1914 comenzó la Guerra de Movimientos, en la que Francia es atacada por Alemania a través de Bélgica. Se estabiliza el frente occidental y el frente oriental. En 1915 y 1916 se dio la Guerra de Trincheras. En el frente occidental comenzó la Primera Guerra Química, la Guerra Submarina y destacó la Batalla de Verdún en 1916. Se alcanzó un momento clave de la guerra en 1917, cuando Estados Unidos entró en la guerra. Se produjo la Revolución Rusa, en la que los bolcheviques entraron en el poder y Rusia firmó el armisticio. El desenlace ocurre en 1918, cuando Alemania se centra en el frente occidental tras la salida de Rusia de la guerra. Alemania firma el armisticio el 11 de noviembre, Austria-Hungría el 3 de noviembre, Bulgaria en septiembre y Turquía el 30 de octubre. Tras haber finalizado el conflicto, se firmaron diversos tratados en la Conferencia de París, que fueron fallidos. Alemania fue tratada con dureza en el Tratado de Versalles. Austria firmó el Tratado de Saint-Germain, quedando separada de Hungría, que firmó el Tratado de Trianon. Bulgaria firmó el Tratado de Neuilly y Turquía firmó el Tratado de Sèvres, que fue modificado en 1923 en el Tratado de Lausana. A causa de los tratados deficientes, nacieron movimientos revolucionarios en Alemania e Italia, que no se sentía recompensada. Los costes de la guerra fueron de 300.000 millones de euros. Se dieron un total de 10 millones de muertos y el doble de heridos, y las sanciones a Alemania fueron de 33.000 millones de euros a pagar en 42 anualidades. Después de este conflicto no hubo retorno a la normalidad.